Buenos días, saludos a todos los suscriptores y amigos del blog. Este vídeo lo dirijo especialmente, como otros, a los psicólogos y psiquiatras, digamos, más jóvenes, pero esto no quiere decir que no lo puedan ver los que son un poco más mayores, porque creo que no tiene desperdicio. Mire, el dilema que se presenta, consciente o inconscientemente, a muchos psicólogos y psiquiatras en la clínica es el siguiente: ¿qué hago? ¿Me baso en los hechos clínicos que yo estoy aquí viendo, experimentando, o me baso en las teorías que han construido otras personas, por ejemplo, el psicoanálisis, Freud, el conductismo, Paulo, por ejemplo? ¿Me baso en estos autores, en lo que ellos han dicho, en la teoría que ellos han creado? Ojo una cosa, hay que tener claro lo que es una teoría. Una teoría es una inferencia, una abstracción, una teorización de los hechos clínicos. Si una teoría no refleja, en este caso, a los hechos clínicos, será una teoría, pero será una teoría especulativa, que puede tener cosas buenas, pero ojo, no será una teoría clínica, será otro tipo de teoría, será una teoría antropológica, pero no clínica. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué elegimos? La atención a los hechos clínicos y sacar de ahí las conclusiones que necesitamos para nuestro trabajo, o coger, por ejemplo, decir, bueno, quiero ser psicoanalista, cojo lo que Freud dice y me guío por tal, por lo que dice en esto, en aquello, en lo otro. Soy conductista y me guío por lo que dice este autor en esta técnica, en la otra. Soy sistémico y me guío. Mire, es fácil descifrar este problema. Sintéticamente, ¿qué ha sido lo que me ha ocurrido a mí? Esto es importante también para que ustedes conozcan un poco. Mire, yo, al poco tiempo, cuando yo estaba estudiando psicología, la licenciatura en psicología, en tercero de psicología, yo ya hice mi primer seminario, aparte de los estudios en la universidad, con un grupo de gente, con un psicoanalista, un seminario. Yo ya empecé a hacer seminarios sobre psicoanálisis. En la medida en que yo pues hice ese y otro, luego hice las supervisiones con los primeros casos, y luego hice mi psicoanálisis personal, que ahí he estado años y años con mi psicoanálisis personal y con 6 psicoanalistas diferentes, con una serie de años con cada uno de ellos. Bueno, cuando yo hice mi segundo seminario de psicoanálisis, yo empecé a notar ya un cierto malestar. Es decir, aquello que yo escuchaba, notaba que no conectaba con lo que yo sentía en aquel momento, que había dentro de mí, mis emociones, mis sentimientos, mis conflictos, mis desavenencias, mi patología, mi normalidad, lo que era sano, lo que era enfermo. No. Y aquel malestar fue en aumento. Fue en aumento de tal manera que decidí un año dedicar todo el año a analizar esto. Y fruto de ese análisis al que dediqué todas las horas que podía, escribí una cosa que no he publicado en ninguna parte, que tiene... Es esquemática y aún así tiene 100 no sé cuántas páginas. ¿Qué pasaba? Lo que pasó después de esto fue que yo empecé a ver pacientes. Ya cuando terminé en la facultad, casi inmediatamente yo empecé ya a trabajar en la clínica. Primero tenía 2 compañeros y luego cada uno nos independizamos y nos fuimos cada uno por un sitio. Mi malestar seguía. ¿Qué pasó? Que yo lo que intenté fue, vamos a ver, estos hechos que yo veo todos los días aquí en la clínica con este paciente, con esta paciente, con aquel que tiene este problema, con el otro que tiene tal patología, con el otro que tiene otra patología, con el otro, esos hechos clínicos, ¿qué es lo que me dicen a mí? ¿Qué es lo que me dan a entender?
¿Cómo podría yo definir a partir de ellos una patología obsesiva, una patología histérica, una psicosis o una fobia? A partir de esos hechos clínicos, de uno, de otro, de una sesión, de otra sesión, de otra sesión, de otro día, un año, otro año. Entonces yo me metí cada vez más en los hechos clínicos. Cuando yo escuchaba a los pacientes, yo lo que intentaba era buscar sentido a todo aquello que me decían. ¿Qué sentido tiene todo esto que me dice? ¿Qué sentido consciente y qué sentido también inconsciente? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué me está queriendo decir esta persona? ¿Por qué esta persona ha enfermado? ¿Esto que me está diciendo qué tiene que ver con su enfermedad? Y me hacía preguntas y preguntas y preguntas, y cuando estaba con esos pacientes intentaba entender y dar sentido al discurso que me traía el paciente, me hablara de lo que me hablase. Y una cosa que hay que tener muy presente cuando estamos con pacientes, mire, es tener prudencia. No podemos arrebatar las sesiones. Tenemos que escuchar con tranquilidad, tenemos que escuchar a veces toda la sesión, a veces tenemos que escuchar casi toda una sesión para poder decirle al paciente algo que merezca la pena. ¿Por qué? Porque escuchando y uniendo todo lo que nos va diciendo el paciente y estando muy atento, vamos a inferir el sentido de lo que nos está diciendo en esa sesión. Pero es que claro, luego esa sesión de la que estoy hablando, vamos a tener que relacionarla con esta otra, de otro día o de otra semana, y decir, bueno, aquello que este paciente me dijo en aquella sesión el día 3 de mayo, y la que estoy haciendo ahora, que es el día 8 de mayo, a ver, entonces nos damos cuenta que hay un hilo conductor de sentido de todo lo que el paciente nos está diciendo. Y así una, otra y otra sesión. Y entonces no solamente nos limitamos a tener en cuenta lo que está presente, lo que es consciente, lo que está ahí, sino que siempre nos preguntamos, ¿esto qué raíces tiene? ¿Esto qué causas tiene? ¿Esto cómo se ha producido en la historia de esta persona? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que suceda esto? Algo tiene que haber pasado. Y entonces ayudamos al paciente de una forma técnicamente adecuada para retroceder un poco hacia atrás y ver qué ha pasado. Porque muchas veces en lo que nos dice el paciente no tenemos suficiente, el discurso consciente del paciente no es suficiente para entender, no es suficiente para dar sentido. Entonces tenemos que pedirle al paciente, a veces no hay que pedirlo porque ellos mismos nos lo cuentan, qué es lo que ha pasado en su vida. En el vídeo del que le he hablado de este paciente narcisista, ustedes se habrán dado cuenta al escucharlo que lo que le pasaba a este paciente tenía toda una vida detrás, toda una vida familiar, de una patología familiar y transgeneracional que le llevó a este paciente a inocular, a introducir dentro de él una patología severa de tipo narcisista, y esto le hizo fracasar en su vida. Entonces, a ver, tenemos siempre que estar atento a los hechos clínicos, y fruto de la inferencia de los hechos clínicos iremos formando poco a poco una teoría personal. Ahora bien, esto no implica que nosotros tengamos que rechazar las aportaciones de los otros. Pero, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Cogemos la obra de Freud y decimos, ay, Freud dice esto, lo aplico así en bloque, ¡ah, pum! No, rotundamente no. Yo tengo que someter a análisis lo que me dicen los pacientes y lo que me dice Freud. Lo de Freud también lo tengo que someter. Yo tengo que decir, a ver, señor Freud, esto que usted me dice sobre esto, ¿está de acuerdo con lo que yo veo en la clínica?
la clínica me confirma lo que usted dice, o veo esta diferencia o otra, o en esto sí que me vale, o en esto no me vale, pero eso hay que hacerlo seriamente. No hay que rechazar las aportaciones de los otros, sino que hay que tener una mente crítica. Crítica, la palabra crítica no quiere decir vulgarmente criticar, no, quiere decir búsqueda de la verdad. Una mente crítica es aquella que busca la verdad, sea en psicología, en política, en economía o en lo que sea. Una mente crítica, no es una mente que coge las aportaciones de los demás, las hace propias y dice, yo ya a dormir tranquilo porque ya con esto que dijo no sé quién, no sé cuánto, con esto ya puedo ir a Pekín. Pues no, no va a ir usted a ninguna parte, porque si usted no es capaz de elaborar una teoría propia, basándose en los hechos clínicos, no debe usted dedicarse a esta profesión. No debe. Estos psicólogos que cogen y dicen, fulano de tal tiene una técnica apropiada para las fobias, y yo la aplico. Si usted es ese tipo de psicólogo, usted no es un psicólogo, usted es un técnico de la psicología, pero no es un psicólogo. Usted se ha confundido. Usted no debería estar en esta carrera. Lo primero, porque no tiene vocación, porque no tiene pasión, porque si usted hace eso, es que no tiene pasión por estas cosas. Y si no tiene pasión, tenía que haberse dedicado pues yo qué sé, a tirar piedras al campo, ¿no? O yo qué sé, a lo que usted quiera, pero no a esto. Por tanto, un buen psicólogo no es aquel que coge las teorías más famosas, sean las de Freud o las de cualquier otra persona relevante de la psicología y aplicarlas así. No, es aquel que somete a crítica los hechos clínicos y la teoría de tal cual, al mismo tiempo, comparando, relacionando, analizando esto con relación a aquello, y es de ahí de donde surge la verdad clínica. Nosotros, los psicólogos, somos científicos. Lo que pasa es que el método que nosotros aplicamos es el método científico-clínico, científico-clínico. Que nadie venga a decirme a mí que yo no soy científico, porque entonces, ¿sabe usted lo que le diría? Usted no tiene ni idea de lo que es científico. Usted no sabe lo que significa esa palabra. Ahora está muy de moda lo científico. Pero lo científico no es dogmático. Stephen Hawking, no sé si debe decir, creo que se dice Hawking, yo que he leído muchas cosas de este hombre, lo dice tan claramente, todo lo científico es provisional, y basta con que haya un solo ejemplo en el mundo que contradiga esa afirmación que tú has obtenido para no poder sostener el valor universal de esa afirmación. Y como eso no se puede hacer nunca, por eso no hay ninguna verdad científica que sea definitiva. Todas tienen que estar sometidas a los hechos científicos, lo mismo que yo someto las cosas, las mías propias, a los hechos clínicos. Entonces, en este dilema de qué hago, cojo estos autores y aplico sus técnicas para la fobia, para qué diría yo, para las agorafobias, para los casos de laborales, tengo esto, para los fracasos escolares, para la bulimia, para la anorexia. No, amigo, no, porque entonces usted no es un psicólogo, no, hombre, no, usted es otra cosa, es un copiador, es una persona que copia. Pero mire, por ejemplo, cuando Freud habla de lo que sea, Freud tuvo una vida, tuvo una historia, vivió en una época, sintió unos acontecimientos, estudió con Charcot, estudió con Breuer, o sea, trabajó con Breuer, sí, y había una época victoriana, una época en que las mujeres no pintaban nada. Eso tiene que ver, eso seguro que tiene que ver, como él habla, por ejemplo, de las histéricas. Hoy en día no se puede hablar de las histéricas de la misma manera que Freud habló, porque él estaba también influido y había integrado dentro de las estructuras sociales que había sobre la mujer en aquel tiempo, y por mucho que tuviera una capacidad crítica, no podía pensar lo que ahora pensamos de la mujer en otro momento de la evolución de este mundo.
Y por tanto, lo que quiero decir es que cuando Freud construyó sus teorías, se basó en una serie de cosas propias de un momento histórico. Y ese momento histórico es importante para entender las teorías de Freud. Por ejemplo, ya les he dicho en varios vídeos aquello que pasaba en Austria, que es incomprensible actualmente. Se lo he dicho, es una cosa que llama poderosísimamente la atención. Es decir, ¿saben ustedes lo que hacían muchos psiquiatras en la Austria de Freud? Las pacientes histéricas, que eran sobre todo personas de la alta burguesía, tenían pasta, tenían dinero. ¿Sabe ustedes lo que hacían los psiquiatras? Las masturbaban con sus manitas, porque pensaban que su problema era por una abstinencia sexual y por eso ellos pensaban que masturbándolas se curaría. Sí, ¿les parece a ustedes una aberración? Las masturbaban. E incluso había algunos de ellos que decían que se cansaban mucho haciendo eso. Y de ahí vino, en parte, la creación de los consoladores. Y se inventaron muchas cosas de tipo sexual fruto justamente de todo eso. Pueden ustedes ver la historia de todo esto, métanse en internet y búsquenlo, verá cómo lo ven bien claro. Freud, cuando habla, por ejemplo, del proceso primario y el proceso secundario, y de que el proceso primario se rige por el principio de placer y el proceso secundario por el principio de realidad, cuando Freud habla del placer y de la forma que habla, está influido por todo esto. Y está influido por una época victoriana, en la que hablar de sexualidad era como hablar de algo que había que hablar así bajito y en un rincón. Entonces, la teoría de Freud me sirve en muchas cosas, pero tengo que tener en cuenta todas las limitaciones que puede tener una teoría creada en un momento. Lo que yo le estoy diciendo ahora está también limitado. Dentro de 100 años esto a lo mejor se ve de otra manera y estará muy bien porque habremos avanzado mucho. Yo lo único que quiero hacer es poner una piedra dentro del edificio. Una piedra. Pero esta piedra, amigos, yo siempre les digo una cosa, que lo que yo digo en mi blog es para ayudarles a pensar y que ustedes puedan pensar por sí mismos, y los elementos que yo le doy y ofrezco a su mente es para ayudarle a pensar y que ustedes creen cosas propias, que tengan fundamento en su investigación, en su atención, en su escucha, en su capacidad de pensar, en su capacidad de estudiar, en su capacidad de abarcar en el tiempo, porque un paciente, imagínese usted un paciente que yo lo recibo el día 1 de enero de 2023. A ver, imagínese que ese paciente yo estoy haciendo una terapia con él 2 años, y entonces en el 2025, en enero del 2025, cuando yo acabe la terapia con ese paciente, ¿creen ustedes que lo que me dijo en la primera sesión y lo que me ha dicho en la última sesión no tiene relación? Tiene toda la relación del mundo. Y si yo soy incapaz de darme cuenta de eso, es que no sirvo para este trabajo, porque no sé dar sentido al discurso del paciente y buscar en ese discurso las claves de su vida y cómo se ha formado su patología y qué es lo que yo tengo que hacer para ayudarle a salir de ahí. Por tanto, señores, investigación propia, ayuda de los demás para esa investigación propia, valoración de nuestra investigación bien hecha y valoración también de las aportaciones de los demás para tener una mente crítica con ella. Mire, hace un año escasamente, conocí a un psicoanalista, no de aquí de España, y tuve con él varias reuniones, etcétera. Y yo le digo una cosa, a mí me daba un poco de pena este señor. Sí, me daba pena. Era un señor un poquito más joven que yo, pero no mucho, ¿eh? Me daba pena porque este señor tenía a Freud no en un altar, sino en un altar allá. Era sagrado Freud. Lo que Freud había dicho era sagrado, era inapelable, no se le podía gritar, había que aceptarlo así porque eso era la verdad de la verdad.
Pues no estoy de acuerdo en absoluto con este señor, y de hecho se lo dije muchas veces, y de hecho le critiqué esa posición dándole argumentos de sobra. Freud dijo muchas cosas importantes. Freud, el concepto de inconsciente y, por ejemplo, el concepto de transferencia y contratransferencia de Freud, me parecen muy buenos. También me parece bueno el método de la asociación libre, pero sin embargo su teoría libidinal yo le veo muchos huecos, muchos fallos, desde la primera piedra, sobre todo desde la primera piedra. Bueno, para que vean ustedes que yo valoro un montón de cosas de Freud y otras, pues no las he visto claras, ni las veo claras, teniendo en cuenta mi experiencia, no solo mi experiencia personal, que yo he sido paciente, por tanto sé lo que es ser paciente, y he tenido que curar mi propia patología, he tenido que sanarme yo, sino también con todos los demás, con todos los pacientes que he tenido, que han sido muchos. Bueno, no quiero cansarle más. Ustedes, señores psicólogos y psiquiatras más jóvenes o no tan jóvenes, ayúdense de esto que les he dicho para procurar hacer su trabajo cada día mejor. Muchas gracias a todos ustedes.